Estamos con el doctor Martín de Acevedo, usted lo conoce, él es experto en gestión pública, en derecho electoral también, entre otras cosas. Martín, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Chema. Gracias por estar en el programa. ¿Perdón? Gracias por estar en el programa, como Muchas siempre. gracias, Chema. ¿Qué sensación te deja esta presentación del Premier en esta comisión? El caso se está torciendo un poco, parece que hay una mayoría que ya quiere censurarlos. Por lo menos una sensación de preocupación, ¿no? Porque estamos hablando de que Eduardo Arana, a quien lo conozco porque enseño en la misma facultad y en la misma escuela de ciencia política, en la escuela de ciencia política nada menos, él es abogado. Y el señor Santibáñez también es abogado. Una sensación de preocupación en la medida que eso no son conductas propias de un abogado, en tanto que, lo que se visualiza y se tendrá que investigar, como muy bien dijeron los congresistas, por la Fiscalía y por ellos mismos, me parece, debe avanzar y traernos la verdad lo más pronto posible, porque de lo contrario vamos a seguir entrando en que estas cosas se toleran. Y entonces, ¿qué ejemplo mandamos a la juventud que en 42% va a ir a votar en el próximo proceso electoral? 42%. Jóvenes entre 19 y 29 años. Señor Dios mío, 42%. Así es, de los 27 millones de peruanos que vamos a votar esta vez, 27 millones y medio. Impresionante, realmente. Así es, Chema. Entremos justamente al tema. ¿Hasta dónde llega y no llega el Jurado Nacional de Elecciones? Ha habido una guerrilla, un diferendo entre el Poder Judicial y el Jurado Nacional de Elecciones con el caso del partido del doctor Duverní. Así es. Duverní Rodríguez. Así es. Si no me equivoco. Que le da la razón al Poder Judicial, a Duverní. Pero el jurado dice que eso no va con ellos y ya es tarde para implementar cualquier decisión judicial. ¿Qué clase de conflicto hay ahí? Efectivamente, ahí hay un conflicto entre dos organismos que tienen autonomía, una para ser el ente rector en materia electoral y en jurisdicción electoral también, y la otra, el Poder Judicial, para ser el ente rector en el sistema de administración de justicia y, digamos, la justicia o la jurisdicción convencional. Ambas, llevadas por el Jurado Nacional de Elecciones, están en esta disputa por este tema específico, pero preveyendo el jurado, dice en sus fundamentos, que eso no vaya a multiplicarse profusamente como acciones de amparo y distorsione el cronograma electoral, entre otros hitos que se presentan ahí y que perjudicarían el hecho de que todo proceso electoral es expeditivo, tiene 270 días a partir de su convocatoria para llevarse a cabo y se establece efectivamente un cronograma muy estricto. Entonces, el jurado dice, si el Poder Judicial le da la razón al señor Duverní para ser inscrito a pesar de él haber llegado tarde a la mesa de partes, no queda otra que ir al ente rector de la interpretación de la Constitución, al Tribunal Constitucional. Así es. Por eso es que lo lleva en una demanda competencial con la finalidad de que el ente rector o ratifique o no que el artículo 141 y el artículo, 142 y el artículo 181 de la Constitución le da esta potestad en materia electoral única y exclusivamente al Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones es, en consecuencia, última y definitiva instancia en sus resoluciones y, además, dice el otro artículo, el Poder Judicial no puede meterse en materia electoral generando resoluciones o contradiciéndolas de modo que interfiera el proceso electoral, valga la redundancia. Claro. ¿El Tribunal Constitucional le puede enmendar la plana al Jurado Nacional de Elecciones? Al Poder Judicial. Al Poder Judicial, perdón. Sí, porque finalmente estamos ante el intérprete máximo de la Constitución. Si bien es cierto, hay ley expresa y además, como decimos los abogados, norma positiva que dice claramente esta autonomía y esta facultad y potestad del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral para ser el último que diga la palabra, el árbitro del proceso, ciertamente, porque es justamente el Tribunal Constitucional quien supervigila la Constitución y su cumplimiento y además interpreta. Y a partir de sus interpretaciones, que es emitida, como siempre también se ha dicho desde las universidades, los jueces hablan a través de sus resoluciones. ¿Quién más que el Tribunal Constitucional, que efectivamente cuando emita dentro del plazo de 60 días a partir de la demanda del viernes 12 de septiembre, del viernes pasado, emite dentro de 60 días su pronunciamiento, complementará, incrementará, aclarará y yo intuyo como abogado que soy
que le va a dar la razón al Jurado Nacional de Elecciones, porque está clarísima la Constitución, no hay un tema ahí que genere algún tipo de ambigüedad. Lo que pasa es que el mismo Tribunal Constitucional, no hace muchos años ya, en algún momento se pronunció diciendo, ciertamente, siempre hay una regla, siempre hay una norma, pero siempre va a haber también una excepción. Nada está escrito en piedra ni en el derecho. ¿Por qué? Porque puede haber temas que afecten los derechos fundamentales de la persona. Entonces, en esos casos sí, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, con mayor razón, ve y podría revisar las normas que el Jurado Nacional de Elecciones hayan afectado, por ejemplo, es una exageración, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la integridad, pero sobre todo el derecho a la participación en la vida política del país. Esto nos lleva a un punto que es el caso Vizcarra. Atención con esto. Ayer estuvo acá el doctor Alejandro Salas, que es un allegado muy próximo de su abogado. De su abogado. Sí. Y además su vocero, etc. Muy buen abogado, Alejandro. Yo le dije, Vizcarra no puede ser candidato porque está inhabilitado por el Congreso, etc. No, me dijo, momentito, nosotros vamos a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en defensa de los derechos humanos de una persona puede ser elegido y puede elegir, ser elegido y elegir derechos básicos. ¿Puede ocurrir esa figura? Por supuesto que sí. Puede ocurrir esa figura, o sea, la Comisión de Derechos Humanos le puede decir al Jurado Nacional de Elecciones que sea Vizcarra. Así es, por supuesto que sí. Por dos motivos, Chem, a saber. En primer lugar, porque estamos ante un personaje que es homus politicus, como lo fue Alan García, Fujimori, Toledo y todos aquellos que no se retiran de las políticas, descansan. Como decía un político contemporáneo de ellos, político que respira, aspira. Entonces Vizcarra va a usar el verbo querer, no el verbo poder, probablemente, ante tanta interferencia que ha tenido y un par de suspensiones ya creo que van de carácter constitucional, y va a dar la pelea hasta el final. ¿Y quién va a tener que terminar de definir todo ello? En la Corte, si es pronto y bien, en la Corte Interamericana vendrá la medida cautelar. Si llega a tiempo y estamos dentro del proceso electoral y no afecte el cronograma electoral, como ya se ve en la defensa férrea al Jurado Nacional de Elecciones, se tendrá que tomar en cuenta ello. Pero si no llega a tiempo, vamos a estar ante un resarcimiento del derecho, pero por el otro lado ante un hecho cumplido. Ya el proceso está en la etapa de que los candidatos han quedado definidos, la cédula de votación se está imprimiendo, ya no hay forma de dar marcha atrás. Entonces se le reivindicará, él tendrá derecho a una indemnización, pero este tipo de personajes, Keiko Fujimori, que va a volver a postular, de hecho, son pues personas que son políticos natos. A ellos no les puedes decir, no vas a postular. Van a ir hasta el final del camino y en una eventual tacha o retiro de su candidatura por un rival o enemigo político, será el Jurado Nacional de Elecciones, que en primera instancia a través de los jurados electorales especiales y en segunda instancia a través del propio pleno del Jurado Nacional de Elecciones con sus 5 miembros, determinará y definirá si participa o no participa Vizcarra, Acuña, qué sé yo, no todos los otros que han quedado ahí de alguna forma cuestionadas en el camino. ¿Hasta cuándo puede dictaminar la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Para que Vizcarra llegue a tiempo. Sí. Yo intuyo que, aunque ya la explicación en este caso específico justamente de la contienda competencial entre el jurado y el Poder Judicial, y el jurado ha dicho, se están cumpliendo unos hitos, y esos hitos no puede ser que los otros no lo cumplan, los que vengan tarde, impuestos por algún tribunal supranacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o por el propio, Tribunal Constitucional que le diera la razón al señor Duverly. Entonces, estos señores definitivamente no van a poder participar, pero yo igual, haciendo pedagogía, sobre todo porque sé que mis alumnos me ven, hay que tener en cuenta lo siguiente. El 30 de noviembre se cumple un primer hito importante. Deben haber las elecciones internas de los partidos políticos de dos maneras, A y B. A, solo militantes y afiliados. B, militantes y afiliados más a todo aquel que quiera votar como ciudadano, ¿no? Cualquiera de nosotros. Y al siguiente domingo, electos estos,
pues hay la otra modalidad, a la que van a ir el 98% de los partidos. Creo que tiene un problemilla ahí, Renovación Popular, de que va a tener que ir a un militante y un voto, y el partido aprista, que lo hace de mutuo propio, como los grandes partidos, de gran cantidad de militancia, y sobre todo a férrea militancia, a pesar de que entre ellos mismos se han expulsado o algo así. Entonces, va a haber esa definición el 7 de diciembre. El siguiente domingo, 7 de diciembre. Esos son los dos hitos más importantes. A partir de ahí y hasta el 23 de diciembre hay 16 días, Chema, para que queden inscritas y saneadas, a modo de inscripción nomás, todas las candidaturas de las 39 organizaciones políticas, las 10,000 y pico de personas a nivel nacional y los 280 y tantos personas que tiene que tener cada uno de estos partidos en su postulación en las cuatro vetas, ¿no? Presidencial, Senado, diputados y Parlamento andino. Y además hago esto, Chema, para hablar de la cédula y tratar de partirla en 4. Y finalmente, en esta parte de la explicación, Chemita, si me permites, quedarán saneados, decía, el 23 de diciembre, es decir, todo el Perú sabrá antes de la Nochebuena que ya todos están inscritos y quiénes son los que están en la lista, camino ya será en enero para respetar la fiesta de fin de año, camino a una campaña durísima seguramente entre enero, febrero y marzo, para que el 12 de abril quedan electos. Entonces, esos son los hitos, esos son digamos, los tiempos que se tienen que manejar con bastante importancia, amén de que entre la contienda que ha empezado entre el jurado y el Poder Judicial y el 30 de noviembre, obviamente se cierran padrones, se cierran inscripciones de alianzas políticas, se cierran padrones internos, va al jurado, regresa al jurado todos los partidos, piden fiscalización para sus elecciones internas y finalmente van a unas elecciones internas que como plazo máximo tiene el 30 de noviembre, repito, y el domingo 30 de noviembre y domingo 7 de diciembre. Sí, he sido claro. Clarísimo. Las fechas están marcadas. Esos son los días clave. Tamaño de cédula. Nosotros los bajitos, ¿qué vamos a hacer para votar? No podemos. Nos llegará a la cintura. ¿Qué hacemos? Como una corbata que nos han regalado demasiado larga. Y Chema, yo ya he sugerido. El muerto era más alto. El muerto era, ¿no? Exacto. Chema, yo ya sugerí, como un catedrático académico y metido en estos temas como especialista y como docente universitario sobre todo, que lo que prematuramente enseñó el señor Corvetto, enseñó en el Congreso, una cédula de votación de 40 centímetros por 42 de largo, es demasiado grande. Perfectamente esa cédula de votación, o papelógrafo, como lo llame yo entre comillas, no con ganas de disfrutar, sino de hacer una analogía con lo que nos hacían trabajar en el colegio. Exacto, ¿no? Claro, un poquito antiguo, ahora ya trabajan de frente en pizarras electrónicas. No hay papel ya. Y así es, cero papel. Partirlo en 4, y ese es otro objetivo que debe perseguir, partirlo en 4, porque vamos a votar físicamente, aunque se debería votar ya electrónicamente. Ya se ensayó el 2015, Chema, pero terminemos esta, ¿no? Partirlo en 4, de modo que tienes 4 cédulas pequeñas, más manejables, no tienes un impacto visual de 42 por 40 y 39 en cada una de 39 columnas y con otra cantidad de candidatos que no te va a dar tiempo un minuto de leer. Te vas a atarantar, como cualquiera que se enfrenta a un papel que por primera vez ve en su vida, ¿no? Entonces, se parte en 4, se hace formas más prácticas y además entras ya a con cada uno de los 4 tipos de cédulas a las 27 jurisdicciones electorales y no vas a poner pues todas las columnas, ponen los candidatos que corresponden a la región. Por ejemplo, Loreto, que es mi tierra y voy siempre y recurrentemente soy consultado por mis paisanos políticos, por ejemplo, ¿no? Tiene 4 para diputados, 2 para Senado, la plancha presidencial de 3 y finalmente para Parlamento andino, si le dan la opción, tendrá 1, ¿no? Entonces tiene una cédula para presidencial, una cédula para senadores donde tiene que marcar 2, acá marca 1, otra cédula para diputados donde tiene que marcar otros 2 y finalmente para el Parlamento andino, si le dan la opción como partido político a poner uno de los 15 que se tiene que poner, entonces tendrá 1 para el Parlamento andino o 2, ¿no? De modos prácticos, metes en 4 cajitas que ya ocurrió antiguamente.
cuando ya, además, Chema ya se debería estar ensayando, como decía un gran amigo que además le ofrece asesorarlo al señor Corbeto, la votación electrónica. Ya deberíamos tenerla. Así es. La votación electrónica que se ensayó en el 2015 sí. En 8 jurisdicciones de Lima Sur, del Sur Chico, no tuvo dificultad, es menos manipulable por la mano del hombre, tiene 98% de veracidad al final de cuentas, versus cuando se vota así manualmente, es perforable, es objetable. Imagínense si además... Va a demorar ahora más. El conteo, exacto. El conteo va a demorar ahora más, obviamente. Vas a tener la posibilidad de que cada mesa de votación tenga 39 personeros, más los 3 miembros, más los de los organismos electorales. O sea, vas a tener una especie de merienda o de cena de Nochebuena completa en una pequeña mesa que a veces es una carpeta. Por eso mismo es en forma práctica, y creo que por última vez deberíamos votar de forma manual, camino al voto electrónico, que lo puedes hacer además una vez que quedan inscritas las candidaturas, ¿no? Por ejemplo, se comenzaría a hacer a partir del 1 de enero. Voto con tranquilidad, entro una mañana X desde mi casa y escojo los senadores, los diputados, la plancha, y escojo, si tengo opción también y si me agrada, el Parlamento andino, con anticipación, con calma, con tiempo, en un espacio privado, con tu familia de repente, pero y cumpliéndose lo que la Constitución dice respecto de el proceso electoral. Tiene que ser objetivo, claro, en un mismo tiempo, sin posibilidades de manipulación, sin que la persona sea presionada ni extorsionada a cambiar su voluntad. Sea cual fuere el resultado, el perdedor siempre va a pifiar. Siempre va a decir que había fraude, siempre va a decir que quiere que se muestre no sé qué y no sé cuánto, etcétera. Si esto lo multiplicamos por 30 y tantos, Dios nos libre lo que nos va a pasar. 39. Dios nos libre lo que nos va a pasar. Porque solo uno va a ganar, pues. 28 van a perder. Sí, así es. Hay un potencial conflicto ahí siempre en el Perú. Así es. Lo que vimos en la elección pasada. Lo que se denomina, y además en los días posteriores, vindicta política, ¿no? Vindicta política. Así es. Esto, he perdido por pocos votos, ha habido fraude en tal lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Chema, ahí estamos hablando de la idiosincrasia. Discúlpame, la explicación. ¿Qué pasa? Ahí estamos hablando de la idiosincrasia del peruano, desafortunadamente, lo voy a decir con todas sus palabras, soy peruano, pero es la idiosincrasia, ¿ve? El perdedor no quiere perder. El sistema está hecho para ser perforable. Cada vez lo han flexibilizado más. Hemos regresado al 2014, 2015, digo yo. Por ejemplo, se han volado las primarias, no hay primarias, ¿no? Entre otras cosas. Se acaban de dar la semana pasada a los congresistas el facilismo de poder viajar con recursos del Estado, y ellos sí no tienen impedimento de romper el principio de neutralidad. Entre otras cosas, el sistema perforable, ¿no? El sistema que se presta a fraude. Y el sistema finalmente que se presta a que se gane por pocos votos en los últimos procesos desde el 2016. Y en cada una de esas oportunidades en que se ha ganado por pocos votos, desde el Congreso ha emergido, desde los congresistas electos inclusive, antes de juramentar, ha emergido una amenaza siempre que nos ha dado lo que hemos vivido en estos 9 años ya que va, ¿no? 8 presidentes de la República. ¿Por qué? Porque el perdedor, como acabas de graficarlo tú muy bien con tu sapiencia y experiencia y años, Chema, el perdedor no quiere perder y dice, perfecto, mire este diálogo real, Chema, en el 2016. Hemos ganado, sí, pero por 4,000 votos. Hemos ganado por un pelo. Has ganado por un pelo. Sí, pues, has ganado por un pelo. Bueno, hemos ganado por un pelo, pues, pero hemos ganado. Y el otro le contestó, mucho cuidado, nosotros somos dueños del Parlamento. Y empezó el mare magnum y la vorágine que no para hasta el día de hoy. 8 presidentes de la República y estamos camino a esa desestabilización que cada vez se engrandece más, porque entidades e instituciones con autonomía constitucional enfrascan en una pelea. Hoy día estamos pagando las consecuencias de eso. Volvemos, Martín, después de unos instantes y vamos a abordar este tema. ¿Qué hay que hacer para que no se produzca un intento de golpe de Estado cada vez que hay una elección en este país? Cada vez que el Ejecutivo no tiene mayoría en el Congreso, siempre va a haber una ruptura
del equilibrio institucional. Volvemos con el doctor Martín de Acevedo. El doctor Martín de Acevedo constata lo siguiente: elecciones, resultado estrecho, acusaciones de fraude, falta de sintonía entre ejecutivo y legislativo, constante histórica del Perú. Cada vez que el ejecutivo no tiene mayoría en el legislativo, se produce una crisis política. Otrora, un vacío suplido por golpes militares, lo cual hoy día es inconcebible. Lo más que se puede esperar de los militares es que apoyen un golpe, digamos. Pero no hay remedio. Cada vez que ocurre eso en el Perú, vamos de tumbo en tumbo. ¿Hay alguna salida política para eso? ¿O alguna solución constitucional para eso? Debería haber. Yo no avisoro que eso se esté produciendo, porque no hay formación ni capacitación política a nuestra juventud en los últimos años para darle madurez, digamos, democrática, ¿no? Nosotros ya tenemos desde el año 80 democracia, excepto con la interrupción entre el 2002 y el 2001, interrupción, hemos tenido por lo menos una democracia, digamos, convencional, que permite ir a elegir cada cierto tiempo, excepto ese periodo en donde hubo todo el tema de la reelección, la interpretación auténtica, finalmente el fraude que se detectó a Toledo. Bueno, en fin, eso no debería volver más, pero vuelve en su forma, digamos, compulsada entre un movimiento y otro, ¿no? Tratando de que el otro no entre, de que el tema no se dé de esa manera, de que el elector inclusive ahora no tenga la posibilidad de tener lo que antiguamente se denominaba, porque han cambiado las formas de pensar, derecha, izquierda y centro, ¿no es cierto?, como pensamiento y filosofía política para votar por esas opciones. Trata, por ejemplo, ahorita, lo que visualizamos es que hay solamente 3 partidos de izquierda y el resto son de derecha. Bueno, muy bien, y se va en ese camino, valga la redundancia, a un nuevo proceso electoral. Algún día, una vez, un amigo me dijo, y vale para la reflexión, Chema, mira, Martín, lo que yo veo es una cosa bien simple, y cada vez que te veo ahí comentar, me acuerdo, me dice. Yo veo que hay un grupo que está fuera del poder y quiere votarle al otro grupo que está dentro del poder. Y ahí se produce la puja cada 5 años, cada 4 años, cada vez que nos convocan a votar. Cuando eso no debería ser así. En otros países la alternancia les hace madurar, la alternancia le hace reconocer, por ejemplo, en Chile, cuando se dio en los últimos tiempos ello, que en efecto el país finalmente avanza. Acá no, acá lo que hay es, pues, o sea, unas peleas encarnizadas y finalmente... La exclusión. Así es. ¿Por qué no podemos convivir? Así es. No podemos convivir. Así es. Nos sentimos incómodos. Así es. Con el rival vivo, digamos. Así es. Y entonces... O con posiciones de poder. Y entonces se genera lo que te comentaba hace un momento, ¿no? La reacción y consecuentemente la revancha, enmarcada entre, como decimos entre comillas en la escuela de politología de la Universidad de Ciencia Política, perdón, la vindicta política, ¿no? Y yo creo que ahí hay un tema, y yo tengo una teoría y en algún momento escribí en un libro conjunto que Blume promovió desde el Tribunal Constitucional por los 200 años del Tribunal y de la República, sobre el sentido de la pertenencia. Y el sentido de la pertenencia en el Perú ha ido de más a menos y ha ido hundiéndose en la medida en que, por ejemplo, a diferencia de Medellín y de Curitiba, por ejemplo, nosotros no tenemos un sistema integrado de transportes. Estas ciudades las han conseguido en los últimos 25 años y lo cuidan como que es suyo, como sentirlo suyo, como si fuera su propia casa, limpio, impecable y funciona. Acá estamos tratando de recién tener ese entretejido del sistema integrado de transporte, pero lo que capté ahí es el sentido de pertenencia que aquí no se visualiza, sino que más bien se termina encarnizando entre una pelea con el centralismo de Lima y las provincias, ¿no? Y que ellos que sienten una constante, la postergación, así la es. Historia del Perú. Yo creo que un capítulo de esa constante lo estamos viendo con el conflicto de Machu Picchu que hay en este momento. Por ejemplo. El conflicto de Machu Picchu, yo creo que aparte del tema concreto
de que han bloqueado la carretera, la línea férrea, etcétera, la comunidad X, no interesa. Pero hay un trasfondo, y es que es la desconfianza de los limeños, especialmente del sur andino de Lima. Hay un odio a Lima, quizá merecido, pero hay un concepto de centralismo muy anticuado, que no se condice con las cifras que tenemos en este momento. Entonces la desconfianza. Así es. Entonces, por ejemplo, ¿quién es el dueño de Machu Picchu? El problema es ese. Lo que está en debate es quién es la propiedad de Machu Picchu, que es el símbolo del Perú, digamos. Entonces los cusqueños creen que ellos son los dueños de Machu Picchu. Y eso te lo dice cualquiera en el Cusco, ¿eh? Yo a mí me ha parado gente de clase media importante de Cusco, con sus ternos plomos, sus corbatas, todo, y hemos discutido en esos términos. Tal cual. Le dije, yo no tengo nada que ver, señor, yo no soy dueño de nada. No, me dijo, pero ustedes tienen acá. Es una relación de amor-odio por el turismo. Ese es el trasfondo típico del Perú. Así es. Si vas a la Amazonía, tienes algo muy similar. Con el río Amazonas. Quizás más hasta cierto punto justificado en la Amazonía, si se me ocurre a mí. Pero finalmente Iquitos es una isla aislada del resto del Perú, y el resto del Perú no se siente amazónico, pero ese tipo de tensiones no las podemos superar, a pesar de que tenemos internet, globalización, esto, bla, 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 bla. Así es. Y uno termina sintiendo, Chema, en esta gráfica que ahora nos gobierna, y somos 34 millones, ¿no? Vivimos en Lima, 34 millones. Vivimos en Lima aproximadamente entre 13 y 14 millones, de los cuales el 92% somos provincianos. O sea, ya de Lima queda 8%. Aunque no nacido acá. Yo soy provinciano también. Yo soy inmigrante también. Así es. Y entonces uno en este corsi ricorsi de vivir acá, de regresar a la tierra, de no renunciar, porque es inaudito no seguir siendo auténtico a tus orígenes, y de ir a ver qué pasa ahí, y sientes una tremenda frustración, porque finalmente se trató de descentralizar, se trató de desconcentrar, se les dio dinero desde el canon petrolero a fines de los 80, y la Amazonía no se ha desarrollado. Loreto especialmente ha quedado retrasada con respecto de Ucayali y de San Martín como regiones, a pesar de la cantidad de dinero que ha habido para que en efecto se desarrollen y sean autónomos, y le propongan a Lima con todo su centralismo, aquí con una central hidroeléctrica, señores, nosotros salimos adelante. Iquitos, por ejemplo, siendo una ciudad tan importante, tiene problemas de infraestructura elementales, básicos, que no debería tenerlo. Y de conexión, y de conectividad, Chema, porque es una isla y no hay forma de llegar sino solamente por avión. ¿Ya? Y de mi época de niño y de mis padres a la fecha, solamente ha quedado ahora comercio y servicios. La pequeña y mediana industria que había cayó, desapareció, porque no hay una matriz energética nueva, fuerte, una central hidroeléctrica que dé energía a toda la Amazonía y le ayude a despegar. Entonces, hoy Machu Picchu, hace 2 semanas, Santa Rosa, en la frontera con Colombia, donde los peruanos que están ahí, mis paisanos, Chema, mis paisanos, hablan como colombianos y comen en Tabatinga, y cantan el himno nacional del Perú. Entonces, ¿cuándo? ¿No? El 2007 me acuerdo que Tumala quiso hacer un aeropuerto ahí para un desarrollo, y algo pasó, terminó su gobierno y finalmente no se concretó ello, pero... ¿El aeropuerto que iba a hacer en dónde? ¿En Santa Rosa? Así es, no, en Caballococha, que es más grande, ¿no? Entonces, ese tipo de frustraciones hace que en el desarrollo, la desconcentración, finalmente, lo que se plantea, ¿no? Que desafortunadamente para nosotros, la conquista española nos partió en dos: provincianos versus limeños versus provincianos, centralismo versus provincias, ¿no? Entonces, no debería ser, porque nos termina frustrando. Claro, yo vine en una época que no me quedaba otra, porque no había la carrera de Derecho, de Medicina en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, tremenda universidad simbólica. Por eso vine, y ya me quedé a trabajar acá, pero regreso recurrentemente. Soy asesor del alcalde de Maynas, le digo varias cosas para despegar, pero ahí van, ¿no? O sea, finalmente terminan viniendo, cuando ya están gobernando, al Ministerio de Economía, al Congreso,
al otro ministerio a pedir dinero. Cuando están en campaña, a tratar de aliarse con los partidos centralistas que están aquí, de modo que entonces la descentralización se sigue postergando, la regionalización también. ¿Hemos diseñado mal la regionalización o no es un problema de diseño, sino es un problema mental de la gente? Sí hay algo de mal diseño. Sí, de mal diseño en la última, solamente hablando de la última etapa, la que arrancó con 2003 con Toledo de presidente y donde se hizo una regionalización departamentalizada. Cuando podríamos tener macroregiones mejor identificadas por el tema de la naturaleza diversa que tenemos y generar así un desarrollo integral por zonas, ¿no? El sur es una caracterización, el norte otra, el centro, la sierra otra y la Amazonía también. Tenemos de esos 4 o 5 vertientes para generar una descentralización de ese tipo y no la que se diseñó en un escritorio desde aquí con una Secretaría Nacional de Descentralización que fracasó y que Alan García finalmente terminó desapareciéndola en el 2008, 2009 y retrocediendo lo poco que se había tratado de avanzar. Desconcentrar algunas funciones de los 16 ministerios que entonces había, por lo menos en salud y en educación, y volverlos a centralizar acusándoles de que no habían sido capaces de desarrollar en materia de educación y en materia de salud valga la redundancia, el desarrollo mínimo de ambos sectores y en vez de ello demostraron incapacidad cuando en verdad no hubo transferencia de capacidades y tampoco hubo en su momento el presupuesto. Por ejemplo, en docencia, en educación, los gobiernos locales iban a hacer cargo de la educación, ¿no? Pero llegó todo, menos la transferencia. Y le decían, señor, si yo tengo funcionarios que ganan 8.000 soles, 6.000 soles o 4.000 soles, ¿cómo pues voy a pagar a un profesor como parte de la planilla municipal 600 soles, 800 soles? Obviamente ese señor no se va a salir descontento. Aquí lo único que usted va a descentralizar y desaparecer es el SUTE. Pero la educación misma que nosotros queremos forjar desde abajo y desde adentro no va a poder ser posible en la medida en que nos faltan transferencia de capacidades por un lado, es decir, profesionales y técnicos capaces que quieran ir efectivamente a enseñar en todos los rincones de la Amazonía y presupuesto. Bueno, y salió el presidente un maestro finalmente. Exacto. Que quería reivindicar ese tipo de cosas primitivamente, digamos, no, obviamente. Pero de todas maneras. Lo único que evidenció es sus falencias, justamente. Terrible falencias. En preparación, en capacidad, ¿no? Todo. Yo terminaba diciéndome. Pero jugó el maestro pobre, el maestro rural, el maestro. Pero también, pobre hombre, pobre docente, pobre alumnos que tenga un docente así, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha logrado descentralizar la educación, ¿no? O sea, finalmente eso, o sea, ese es el profesor. Gobernando, o sea, se le notaba las deficiencias por todos lados y de modo que esos son nuestros maestros en provincias, así son y había que haberlos transformado con tiempo y con anticipación en preparación, en darles capacidad, en darles también la facilidad de poder llegar bien y bien alimentados a sus colegios y en tener la desconcentración y descentralización real, que su escuelita no siga siendo la que está ahí abandonada en un paraje desde donde fue Cerrón y lo sacó y lo trajo hasta la capital y por una cuestión de accidente, en la medida en que Cerrón fue tachado, él terminó encaramado como presidente de la República sin saber leer ni escribir. Bueno, y ahora hay un sector que apoya a Castillo en la sociedad peruana. Sí, va a haber siempre en la medida que es una... Que se identifica, por identificación social, digamos. Claro que sí, en la personal. Tenía varias características de identificación para con él, ¿cómo no? El campesino, el hombre de provincia, el que mantiene las costumbres, el que rescataba la frase que yo le había escuchado a mis padres y hermanos docentes, profesores, palabra de maestro. Caramba, ¿qué tal frase? Yo me acuerdo en los 70 cuando eso te decía un profesor en el aula, era lo máximo que podías escuchar, como máximo, dicho ese paso. Entonces, rescatar ese tipo de formación traía consigo aparejado varias cuestiones afectivas para con su candidatura, pero
en el fondo pues no había preparación y consistencia y terminó siendo presa de la manipulación. Ese hombre no hizo nada de ese discurso ni nada parecido, solo en un cuarto cerrado, ni siquiera así se hubiese encerrado 10 días o todo el tiempo que estuvo gobernando. No, eso se lo hizo a alguien y le dio a leer o qué sé yo, no lo manipuló, terminó manipulando hasta el último minuto. Eso es mi teoría. Está pagando ahí las consecuencias. Y los va a pagar porque está inmerso, en un proceso donde políticamente no le van a perdonar la vida y lo que hizo. Pero yo creo que hay varios vicios procesales en el procedimiento que tarde o temprano eso va a ir a parar. Acuérdate de mi, Chema, va a ir a parar en la Corte Interamericana, en la justicia supranacional. Lo van a reivindicar y él va a tener derecho a una indemnización por haberle llevado, no en el fondo, sino en la forma, un procedimiento rápido, expeditivo, mal hecho. Ahorita mismo que se ha quebrado en dos y que hay otra imputación, entonces ya no han encontrado suficientes pruebas por este lado y están yendo por otro lado. Entonces yo creo que esos vicios procesales, tarde o temprano, no de repente a nivel nacional, porque hay una inquina y una persecución contra su persona y contra este tipo de hechos, en efecto, imperdonables, de tratar de hacer un golpe de Estado equivocado totalmente, pero en fin, eso solamente se arreglará con la justicia supranacional. Martín, muchas gracias por la visita y seguimos en contacto. Muy amable. Gracias, Chiquito. El doctor Martín de Cededo estaba con nosotros. Vamos